Libro de Juan, capítulo 4, 25 al 42. Poderoso Dios. Mi alma te adora y te glorifica, bendito Dios. Vive el Señor. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este del Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos son los samaritanos de aquella ciudad que creyeron en él por la palabra de aquella mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo Jesús. Poderoso Dios. Se pueden sentar, hermanos, pero no sienten la alabanza. Bendito Dios. Santo eres Jehová. Damos gracias al Señor. Poderoso Dios. Y voy a estar predicando bajo el tema: haciendo lo que Dios quiere. Amén. Puede decir al hermano que está a tu lado: haciendo lo que Dios quiere. Amén. Vive Dios. Haciendo lo que Dios quiere. Aleluya. Hermano, si hay algo que caracterizaba a Jesús, era la necesidad, hermano, la confianza que él tenía en hacer la voluntad de Dios. Él sabía ya su encomienda, bendito sea el Señor. En todo momento, hermano, que hacía algo, bendito sea el Señor, y los discípulos mismos le preguntaban, él decía que todo lo que hacía era conforme a la voluntad del Padre. Incluso, hermano, cuando le daban algún pensamiento, algo que tenía que resolver, él primeramente ponía al Señor los pensamientos de Dios, no por su propia voluntad, sino que todo lo que hacía, él hacía todo para agradar a Dios. Dejó de ser él para hacer la voluntad del Padre en todo momento. En esta lectura que leímos, los discípulos en cierta manera buscaban saciar sus necesidades físicas porque tenían hambre. Pero Jesús les saciaba mucho más, alimentar el hambre espiritual de una persona. Aleluya. Poderoso Dios. La mujer samaritana, muchas veces como pueblo de Dios, nosotros buscamos satisfacer nuestras propias necesidades. Pero hay mucha gente, hermano, que tiene mucha necesidad más allá que la física y la espiritual, bendito sea el Señor, que necesita ser saciada. Y tenemos que tener el ejemplo de Jesús, que por fuera, hermano, de tener sus propias necesidades físicas, quizás tenía hambre, también estaba cansado, dice la palabra del Señor, pero sabía que había una necesidad que había que cumplir primeramente
que la necesidad física. Maravilloso. Y vemos cómo los discípulos se fueron a buscar comida mientras él fue, hermano, a un lugar, porque era necesario pasar por Samaria. Era un lugar marginado y odiado por los judíos. Buscaban la forma de no pasar por allí, ya que ellos, hermanos, tenían una raza mixta entre Israel y los asirios, que fueron, hermanos, llevados a cautiverio. Pero ¿sabe qué? Que Jesús rompió con las barreras del pueblo de Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Las barreras de ellos mismos. Poderoso Dios. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bendito sea el Señor. Santo. Ciertamente Jesús mismo le dijo a sus discípulos en su misión, cuando nosotros buscamos en Mateo 10, 5 al 8, Vive Jesús. Él le dio una misión a los 12. Cuando nosotros escuchamos, hermano, cuando Él escogió a los discípulos, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Ya había dado las instrucciones de que por ciudad de samaritanos no fueran. Pero le decía: yendo predicar el evangelio, sino ir antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Aleluya. Había una encomienda primordial, que en vez de, hermano, primeramente aquellos que estaban afuera del pueblo de Dios, buscaran los primeros, hermano, la casa de Dios. Buscaran aquellos que se han apartado. Buscaran aquellos, hermanos, que son más cercanos, que en un momento dado caminaron con nosotros, pero se han apartado del pueblo de Dios. Maravilloso Jehová. Había un propósito. Decía: ver primero la oveja perdida de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano, que nos ha dado en esa encomienda a través primero de los discípulos de llevar el evangelio primero a los suyos, primero a la oveja de Dios, primero a los judíos, porque tenía propósito para luego enviarlo, hermano, como leyó el texto, a todas las naciones. Amén. Porque primero son los de la casa, hermano, poder recibir la comida que el Padre nos está alimentando para poder llevarlo a aquellos que necesitan del Señor. Hay mucha necesidad espiritual, hambre y sed de Dios. Vive Jesús. Pero Dios está llamando de un pueblo que dé por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Tan hermosa recibir la salvación, hermano, la misericordia del Señor que tiene con nosotros, que hemos sido alcanzados por la palabra del Señor a través de alguien que Dios ha inquietado. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado a nosotros? Con ese preciado tesoro, que podemos cambiar la vida de mucha gente también, que Dios está esperando por nosotros. Queremos, hermano, ese amor, ese don de la salvación. Aleluya. Si la iglesia supiera, hermano, la importancia de lo que Dios le ha entregado en las manos. Muchas veces, hermano, pensamos en los médicos, en los doctores, en los salvavidas, policías, bomberos que pueden salvar vidas. Pero cuando nosotros analizamos, hermano, son cosas pasajeras. Puede salvar la vida pasajera, pero no puede salvar el alma. Cuando tú y yo tenemos ese privilegio, hermano, de poder llevar a la salvación a alguien que necesita del Señor, aquellos que necesitan de Dios, y somos tú y yo el instrumento que Dios necesita, hermano, para que alcancemos a aquellos que necesitan también. Señor, Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido gratis en la cruz del Calvario. Santo Jesús. Fuimos alcanzados, pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Hemos sido salvos, pero hay muchos que necesitan la salvación. Así. Poderoso Dios. Santo Jesús. Y vemos, hermano, cómo más adelante dice la palabra que la salvación viene por los judíos.
Por eso quiero, hermano, que la casa, los de la casa sean rescatados. La oveja perdida de la casa de Israel. Poderoso Dios. Entonces Jesús, cambiando la barrera, los paradigmas, se encontró con la mujer samaritana. Cuando nosotros buscamos el versículo 6 al 8, traducción, lenguaje actual, dice la palabra que eran como las 12 del día, y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. Aquí vemos la humanidad de Jesús, que se cansó, y a los discípulos también buscando comida. Pero ¿sabe qué? Que si ellos se daban cuenta, hermano, que poderoso Dios, que Él estaba hablando con una mujer samaritana en plena luz del día, al mediodía, lo hubieran criticado, le hubieran dicho, pero ¿qué tú haces? Si eso no era permitido, bendito sea el Señor. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Todo se ajusta, hermano. Pero mientras Él, hermano, estaba saciando el hambre espiritual de alguien, hermano, los discípulos no tenían la misma mirada, no tenían, hermano. Estaban buscando las cosas de abajo primero. Dice la palabra que busquemos las cosas de arriba primero y las demás serán añadidas. Poderoso Dios. Mi alma te adora. Si los discípulos hubieran estado, lo hubieran cuestionado. Se refugiaba quizá en el hombre, la persona que tenía necesidad, pero necesitaba de Dios. Aún así, Jesús, teniendo la necesidad de que tenía, priorizó la necesidad de llegar a alguien que necesitaba de Dios. Muchas veces podemos comer algo y quizás sentimos llenos, pero no estamos saciados. Pero Jesús estaba demostrando, hermano, que haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que Dios había mandado hacer, estaba cumpliendo con el propósito. Y no hay una satisfacción mayor, hermano, de que llevemos la palabra de Dios a aquellos que necesitan del Señor y le reciban. Sí, Señor, aleluya. Jesús le pidió a la mujer samaritana agua, y ella se sorprendió y le dijo, pero ¿cómo tú me pides agua siendo tú judío cuando no se tratan entre sí? Poderoso Dios. Jesús rompió las barreras. Hay muchos que tienen conceptos erróneos de quienes somos por malas experiencias. Muchos se sienten marginados, apartados. Quizá nadie los visita, pero necesitan de Dios. Y está llamando a alguien, hermano, que llevemos la palabra, alguien que cambie la barrera, alguien que dé testimonio de quiénes somos en el Señor, alguien que le lleve la palabra que ellos necesitan. Aleluya. En un momento dado estaba repartiendo flyers haciendo encuestas de oración. En un momento dado se hicieron aquí, orilla. Iba a pasar por un camino y un hermano de la iglesia me dice, no, por ahí no vaya. Y yo, ¿por qué? No, es que hermano, aquel que no, eso no quiere saber de él. Yo, con más razón, vamos para allá. Y fui para allá. ¿Y sabes qué? Nos recibieron, hablamos un rato, pero la persona estaba herida. Años que no quería saber de la iglesia. Santo Dios, Señor. Fue a la iglesia y aquel que estaba en la puerta esperándolo, recibiendo la visita, que se supone, hermano, que tenga los brazos abiertos, que tenga gozo, regocijo de que llegue alguien de afuera. A lo mejor tenía dificultades de trabajo o algo, no sabía bien el horario de los cultos, y llegó a la casa de Dios. Y aquel hermano, en vez de recibirlo, lo que le dijo fue: que para eso no hubiera ido, porque estaba llegando tarde. Y así mismo se fue el hombre. No quería saber de la casa de Dios. Y hay mucha gente así que tiene mal concepto, malas experiencias, han sido marcados, han sido maltratados. Hay ovejas perdidas que necesitan
que por la misma iglesia mismo muchas veces ha sido herida. Maravilloso. Y Dios está necesitando a alguien que cambie el paradigma, Amén. que le haga entender lo contrario, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios, hermano, que los salva, hay un Dios que los perdona, no importando lo que haya hecho. Y eso no somos tú y yo, que Dios está llamando, hermano, que cambiemos los paradigmas, que hagamos la diferencia de aquellos que no han conocido a Dios. Gloria a Dios. Y Kamanai, que amáis, Saraya. Gloria a Santo Jesús. Santo eres Jesús. Porque aquellos que no hacen la voluntad del Padre no conocen a Dios. Hay muchos que se disfrazan, benditos al Señor, pero por sus frutos los van a conocer. Bendito sea el Señor. Esa mujer se sorprendió y le dijo: así como tú siendo judío me pides agua si nosotros no nos llevamos. Ahí empezó, hermano, a llevar la palabra a los gentiles, empezando con ella. Y Jesús mismo le dice: si conocieras quién soy y lo que Dios quiere darte, me pediría agua y yo te daría el agua de vida. Qué bueno, hermano, que nosotros podemos darle algo a alguien Aleluya. que salte para la vida eterna. Si comprendiéramos el valor de ofrecer, hermano, la salvación. Vive Dios. Y dice ella: ¿cómo va a darme agua si no tiene con qué sacarla? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y bebieron sus hijos y sus bestias? Bendito sea el Señor. Ella conocía la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiera esta agua tendrá sed, pero yo te daré agua que salte para vida eterna. Aleluya. Y ella reconoció a Jesús, sabía de la palabra, porque había escuchado de aquel, y le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él llegue nos declarará todas estas cosas. Ella conocía que alguien iba a venir, y era necesario que llegara a Samaria, y que esa palabra le llegara a ella, porque ya la tenía en su corazón, ya sabía que alguien iba a venir. Vive Dios. Hay mucha gente esperando promesas y muchas veces se tardan, bendito sea el Señor, pero tenemos que esperar en ellas, porque Dios la va a cumplir en su momento dado. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Ella reconoció a Jesús y dijo: sé que había de venir el Mesías. Y le dice: yo soy el que habla contigo. Qué lindo es el Señor, Maravilloso. que llega en el momento adecuado. Esa era la comida de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Era saciado, se sentía regocijado, realizado, aunque tuviera hambre y estuviera cansado. ¿Cuántas veces Dios nos pone algo en tu corazón para hacer algo a favor de alguien, para saciar el hambre y sed de alguien, pero prefieres el dormir, prefieres tu comida, Aleluya. prefieres buscar saciar tus necesidades físicas en vez de saciar tus necesidades espirituales también? Maravilloso. Cuando nosotros aprendemos a dar a otros comida espiritual, nos estamos saciando Poderoso, mi Señor. de la voluntad del Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Si hay algo que nos enseña Jesús, es que aprendió a depender de Dios en todo momento, a hacer su voluntad. Antes de ser entregado, hermano, oraba al Padre y le decía: Padre, si fuera por mí, pasa esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Tuvo pensamiento de quitarse, pero sabía que tenía una gran encomienda para morir por la humanidad. Estaba comprometido con la voluntad del Padre, porque tenía algo maravilloso para salvarnos a ti y a mí en la cruz del Calvario. Le dio la encomienda, hermano, de entregarse por cada uno de nosotros que necesitábamos la salvación. Y por amor a ti se entregó en la cruz del Calvario, dando todo hasta la última gota de sangre, por amor a ti y a mí, por salvarnos, por perdonarnos, por limpiarnos de toda mal. Bendito sea el Señor.
Aleluya. por sanarnos, bendito sea el Señor. Aleluya. Llevó todas las dolencias, llevó toda la cruz del Calvario por amor al mundo. Que aquellos que, hermanos, eran culpables de recibir el castigo, llevó todo en la cruz del Calvario para darnos la salvación y vida eterna. Santo Jesús. Y eso es lo que tenemos que nosotros transmitir a otros que necesitan del Señor. Aunque no tengamos fuerza, seguiremos haciendo la voluntad de Dios. Sí, mi Cristo. Por eso dice la palabra: forzaos vosotros y no desfallezcan vuestra mano, porque hay recompensa para vuestra obra. Amén. Y aunque Aleluya. aquí no te reconozcan, Dios te está reconociendo en el cielo. Gloria a Dios. A un regocijo. Maravilloso. Dios tiene buenos planes para nosotros. En Efesios 2:10 dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que ya preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Estaremos cumpliendo o andando en la voluntad del Señor. Porque estemos, hermano, en la casa del Señor no quiere decir que estemos haciendo su voluntad. Tenemos una misión que cumplir como pueblo de Dios. Pero el mundo, hermano, se está manifestando más la tiniebla que la luz. Dios busca gente comprometida con la voluntad del Señor, Gloria al que vive. que no solamente vaya a los servicios, cumpla con su compromiso, adoración, recibiendo palabras, engordándonos como ovejas, pero quizás desnutridos espiritualmente, porque no estamos saciando el alma cuando damos a aquellos que necesitan del Señor. Maravilloso. Porque no estamos dando el pan que del cielo, bendito sea el Señor. Porque no estamos llevando el agua que salta para la vida eterna. Y Dios necesita gente comprometida con la causa. Santo Jesús. Que busque gente que necesita de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios entregó en nuestras manos? Si somos la sal, somos la luz del mundo. Y tenemos que llenarnos de Dios para poder dar a otros. Señor, gloria a Dios. Muchos tienen hambre y sed de Dios. Y Dios necesita de ti para saciar esas necesidades. Y también ser saciado al hacer la voluntad del Padre. Muchas veces gente al hablar o orar por alguien, por enfermedad, y dice: ¿por qué yo tengo esta necesidad? ¿Por qué me manda a mí si es por mí que tienen que orar? Pero es en tu obediencia, hermano, cuando tú empiezas a orar y a hacer por otro, que Dios va a empezar a hacer con tu vida. Primero son los demás y después eres tú, bendito sea el Señor. Sacia primeramente las necesidades de los demás. Muchas veces, hermano, como iglesia, Dios te supla, Dios te dé, Dios te bendiga. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando somos nosotros los pies, la mano, los ojos de Cristo aquí en la tierra. Cuando somos nosotros que tenemos que dar, levantar la mano a aquellos que necesitan del Señor. Te adoramos, mi Señor. Aleluya. Muchos tienen hambre y sed de Dios, pero necesitan una iglesia que sane y sacie las necesidades de aquellos que necesitan. Glorioso. Hay muchos que se pueden sentir abatidos. Cuando nosotros buscamos el Salmo 42, 1 al 5, mucha gente puede estar sintiéndose igual. Dice: mi alma tiene sed de Dios, como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de pan, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay muchos abatidos, desanimados, menospreciados y maltratados, que en un momento dado estaban en la casa del Señor. Pero ¿qué pasó cuando salieron? En un momento dado visitó un compañero del ministerio
que cayó en el caminar. Y me dice, ¿dónde está la iglesia? Aquí no ha venido nadie, solamente tú. Pero somos prestos para juzgar, para criticar, señalar, para poderle dar la mano. No la damos a nadie. Hay muchos que necesitan del Señor. Hay muchos así que se han apartado. Hay muchas ovejas que han sido heridas. Y Dios está esperando de alguien que le levante la mano. Poderoso Dios. Y cuando nosotros buscamos en Marcos 6, (45 al 51), habla la palabra cuando Jesús anda sobre el mar, que dice: enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, él los mandó a pasar al otro lado. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que eran fantasmas y gritaron porque todos veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ellos recibieron las instrucciones de Jesús mismo, que fueran al otro lado. Fueron obedientes a la voz de Dios. Pero lo que Jesús no le había dicho era que iba a venir tormenta. Dios te va a enviar al otro lado. Dios quiere que crucemos al otro lado, que lleguemos firmes. Amén. Y del Señor. Poderoso eres Jesús. Pero no te dijo que iba a pasar tormenta, dificultad, adversidad y vientos contrarios. Porque cuando hay bendición para nuestra vida, siempre va a haber oposición. Pero ¿sabe qué? Que en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, que los discípulos estaban ahí, me llama la atención que ellos no miraron para atrás. Que ellos en medio, hermano, de las dificultades que estaban atravesando, en medio de las olas del viento fuerte, ellos seguían remando. En medio de las dificultades y la oposición que estás enfrentando, Dios nos manda a seguir remando. Porque Él mismo está observándolos. Dice la palabra que estaba ahí. Él los veía remar con gran fatiga. Muchas veces te sientes así, desanimado, sin fuerzas, pero Él está ahí mirándote, porque Él sabe hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde tú eres capaz de llegar. Que cuando falte tu fuerza, Él mismo va a llegar a ti y te va a fortalecer, te va a dar la mano. Pedro le dijo: si tú eres Cristo, haz que yo vaya de ti. ¿Y qué le dijo? Ven. Lo llamó, hizo caso a la voz de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Que en medio de empezar a caminar, empezó a ver la tormenta, empezó a ver los vientos, hermano, las dificultades, la oposición, y tuvo miedo y se empezó a hundir, porque cambió la mirada de Jesús. Y muchas veces en este caminar, bendito sea el Señor, vamos a enfrentar dificultades, oposición, tormenta. Y cuando desviamos la mirada del Padre, cuando desviamos la mirada de Jesús, nos empezamos a hundir en los problemas, situaciones, adversidades. Tanto así que no puede pasar como Pedro, saliendo de la barca. Poderoso Dios. Hay muchos que se han salido de la barca, pero Jesús mismo estaba ahí y le dijo: ven, no temáis. Poderoso Dios. Él mismo es que te da la mano cuando estás sin fuerza, cuando estás afuera, cuando piensas que no puedes más. Él está contigo en todo momento. Él te fortalece. Si estás aquí por su misericordia, porque Él mismo te sostiene con su mano. Y así mismo hay muchos que se han salido de la barca. Hay muchos que necesitan del Señor. Hay muchos que necesitan esa mano.
que lo levante, que lo perdone y lo vuelva a entrar a la barca. Aleluya. Dios está demandando de una iglesia que cumpla la voluntad de lo que Dios les ha encomendado. Hay muchos que necesitan del Señor. Hay muchos con hambre y sed de justicia, pero necesitan una mano. Y esa mano eres tuya, Maravilloso. para que lo levantemos. No nos enjuiciemos, porque todo por iremos al tribunal de Cristo. Hay uno solamente que nos va a juzgar, y tenemos que tener cuidado. Seamos prestos para escuchar, para levantar, para sanar. No estemos criticando, no estemos señalando. No sabemos los problemas, las situaciones, las adversidades que están atravesando muchos, que en medio de sus tormentas, dificultades que están atravesando, vienen y los juzguen. ¿Por qué no vienen? ¿Qué le pasa? Cuando ellos están esperando de una mano que no la están recibiendo, y ese eres tú y yo. Es tiempo de buscar del Señor. Santo Jesús. Aleluya. Hay muchos que necesitan de Dios. Poderoso eres mi Señor y Salvador. Dice la palabra en Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Gloria a Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Santo Jesús. Así que hermano, voy a pedirle que estemos dispuestos de ti. Maravilloso. Poderoso Dios. Grande. Dios está confrontando a la iglesia. Amén. Yo acepto. Los campos están listos para ser cosechados. Aleluya. Le están las puertas. Hagamos más la voluntad del Señor, más cuando la venida del Señor está cerca. Vendrán tiempos difíciles, malos, pero solamente aquellos que estén sobre la roca, que estén siendo saciados y saciando a otros con el hambre que tienen espiritual, llevando la palabra a aquellos que necesitan del Señor, haciendo la voluntad de lo que ha sido encomendada a la iglesia. Aquellos serán los que tendrán la victoria. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. En medio de tus necesidades que tengas, esfuérzate por hacer la voluntad del Señor. Es tiempo de añadir los que han de ser salvos, aquellos que han sido apartados, aquellos que han sido lastimados, rechazados, marginados. Poderoso eres Jehová. Es tiempo de hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra que los campos están listos, y Dios necesita de una iglesia unida para que dé testimonio al mundo que necesita del Señor. Si algún hermano desea la oración, el altar está abierto. La pastora responde. Maravilloso. Me parece que la palabra ha sido clara en esta noche. Bendito el nombre de Jehová.